Primeramente, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos de Él. Quisiera en esta hora saludar a mis hermanos de la Iglesia Filadelfia en Vía el Triunfo. A través de este medio, mi deseo es animarlos y alentarlos en medio de las adversidades, situaciones difíciles en las que nos encontramos. Y de esta manera quisiera saludar pues a todos mis hermanos que congregan noche tras noche y que en esta situación no podemos hacerlo. Quisiéramos meditar la palabra de Dios en esta hora en Romanos capítulo 8 versículo 35 al 39, y voy a leer, y ahí en sus hogares también después pueden ustedes meditar por sí mismos también. Dice así la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual también estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dije, hermanos y hermanas, en esta hora mi deseo es animarles, darle aliento y consuelo. La palabra de Dios da aliento y consuelo al creyente al reconocer que nada que haya sido creado nos puede separar del amor de Dios. Y a pesar de las hostilidades del mundo, las situaciones adversas en las que pasamos, situaciones difíciles, podemos estar seguros de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Aquí el apóstol San Pablo, pues, él empieza su discurso, vamos a decir de esta manera, diciendo qué o quién nos puede separar del amor de Dios. Él no está preguntando en el sentido de desconocimiento, sino en el sentido de desafío. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Desafiando, ¿no? Y esa es la manera en la cual él quiere decir que está confiado de que nada ni nadie puede separar del amor de Cristo. Y de esa misma manera también nosotros como creyentes tenemos que estar seguros de que nada nos puede separar, ni las situaciones difíciles, adversas, nos pueden hacer separación entre nosotros y Jesucristo y su pueblo amado. Ese es el sentido en la cual la palabra de Dios nos da aliento en esta hora. Es necesario agarrarnos de esta fe, sabiendo que Dios, habiéndonos pues envuelto en su amor, jamás nos abandona. Y el apóstol estaba seguro de eso. Por eso él estaba seguro de que nada ni nada podía permitir que lo arranque de la mano de Dios. Y nosotros también tenemos que tener esa seguridad en él. Nuestros corazones que resplandezcan entonces siempre en las tinieblas, a pesar de las aflicciones en las cuales nosotros podamos estar viviendo. Es cierto que entonces nada nos puede separar del amor de Cristo. Sin embargo, no podemos negar de la actividad del enemigo. No podemos negar que en contra de los cristianos esas actividades se manifiestan de forma directa y de forma indirecta. Y vamos bajando las escrituras en las cuales hemos leído. Dice que una de las cosas que el apóstol San Pablo describe es la angustia o la tribulación, perdón. ¿La tribulación nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué cosa es la tribulación? La tribulación es una aflicción, o son aflicciones que son producidas por factores externos o contrarios que vienen para oprimirnos, con una fuerza que viene contra todos nosotros, de todas las direcciones, dice la palabra, a fin de angustiar el alma del creyente. En eso consisten las tribulaciones. La otra que sigue es la angustia. ¿La angustia nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué cosa es la angustia? Es un sentimiento interior
en un tormento espiritual que tiene lugar cuando estamos nosotros rodeados de dificultades tan grandes que no podemos saber qué hacer. Entonces, eso es lo que muchas veces las fuertes presiones de las pruebas conducen a uno a un estado de acorralamiento. De eso se tratan las angustias. Entonces, las angustias pueden separarnos del amor de Cristo. La palabra de Dios es clara. San Pablo dice que no, nada ni nada nos puede separar. La otra cosa que continúa de manera sistemática el apóstol es la persecución. ¿Qué es la persecución? ¿La persecución puede separar del amor de Cristo? ¿Qué cosa es la persecución? Como dije, las persecuciones son motivadas por gente tirana en momentos de la historia. Eso se ha sucedido. A través de la historia del cristianismo, las persecuciones se han dado. Bueno, nosotros en nuestro tiempo no vivimos todavía ese tipo de persecuciones y seguramente en adelante vamos a tener también la experiencia de ver ese tipo en otros países, en el Medio Oriente, en los países comunistas, se ve las persecuciones de nuestros hermanos y las angustias que ellos pasan también, ¿no? ¿Y eso les separa del amor de Cristo? Los que son verdaderamente de ellos, no, de ninguna manera. Y nosotros también tenemos que aferrarnos así. La otra cosa que continúa el apóstol Pablo dando su narrativa es el hambre, ¿no? ¿El hambre nos puede separar del amor de Cristo? ¿En qué consiste el hambre? El hambre puede ser la escasez de alimentos, ¿no? En diversos pueblos. Hoy en día también estamos viviendo una situación similar, ¿no? Y mucha gente tiene hambre en la situación difícil en la que nos encontramos. Tratan de, aún a pesar de que el gobierno ha prohibido, ¿no? El encerramiento ahí, encerrados en sus hogares, trata de buscar de alguna manera. Y el hambre se produce por diferentes factores también, ¿no? Por los climas y todo eso. Y a pesar de eso, el creyente no puede ser separado del amor de Cristo. Hubieron en los tiempos pasados también demasiadas, en la historia he podido ver cómo el pueblo, las naciones han pasado por pandemias, ¿no? Y esas cosas no han podido a los verdaderos creyentes separarlos del amor de Dios. ¿Qué más tenemos? La desnudez. Dice, ¿eso nos puede separar del amor de Dios? ¿En qué consiste eso? A causa de su fe, mucha gente es despojado de sus posesiones a causa de las persecuciones que uno tiene que huir. Eso no significa que está sin ropa, sino que está hablando con escaso ropaje, ¿no? Y muchas veces también, y se ha quedado mucha gente en la pobreza, en la miseria. Lo otro que continúa es el peligro, ¿no? Y va narrando el apóstol Pablo que estas cosas nos pueden separar del amor de Dios. El peligro que muchos cristianos tienen que enfrentar y afrontar constantemente, muchas veces por llevar el evangelio de Dios, y esos peligros también pueden ser por factores naturales, por factores humanos. El apóstol Pablo tuvo que pasar por naufragios a causa de hombres, muchos fueron azotados, amenazados, encarcelados. Son ese tipo de peligros en los cuales el creyente también está expuesto a pasar. Lo otro que sigue es la espada. Y así va a ir narrando el apóstol Pablo todos los peligros que acarrean al creyente. Y el apóstol Pablo está seguro de que nada ni nadie puede separarlos del amor de Dios. En la persecución de los cristianos también los creyentes pasaron muchas dificultades feroces, fueron perseguidos, pero nada de eso hacía que los separe del amor de Cristo. Por eso nosotros seguimos a este Cristo experimentando su amor. La palabra de Dios sigue bajando poco a poco y dice: por estas cosas, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Las escrituras así lo dicen, pero nosotros dicen que somos matados o somos muertos todo el tiempo. Muchas veces este pasaje, significa que mucha gente
nos considera muertos para ellos. Nos vivimos siendo acechados continuamente. Nos consideran como muertos día a día. El creyente puede ser envuelto entonces en una situación de prueba, es decir, durante toda su vida, por la cual debe estar preparado. Nosotros los creyentes no tenemos todavía una experiencia similar de estar pasando. La crisis que estamos pasando pues es temporal, y tenemos que aprender de que estas cosas no nos pueden separar del amor de Cristo. Tenemos que continuar. La palabra de Dios dice también, muchas veces nos van a ver como ovejas de matadero, dice, ¿no? Eso es posible también. Los cristianos estamos considerados para la muerte con razón, es decir, que hay suficientes principios y normas en el corazón y en el pensamiento de nuestros verdugos para proceder a tal acto. Nosotros sabemos que esas razones no son justas, pero muchas veces nosotros tenemos que estar pasando por esos peligros. Pero estas cosas somos más que vencedores, dice la palabra. A pesar de que nos consideran lo peor de este mundo, somos más que vencedores, mediante el cual nos amó, dice la palabra de Dios. Y eso significa que el gran amor que Cristo tiene para con nosotros, eso nos da la total seguridad de que nada podrá apartarnos ni separarnos del amor de Cristo Jesús, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la escasez, ¿no? Como algunos no sabemos qué pasará con nosotros, ¿no? Muchas veces estamos temerosos de que este virus y todo lo demás nos puede agarrar. Claro, el temor es natural, pero debemos estar conscientes de que eso no nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, vamos a continuar entonces para ir concluyendo, ¿no? Estamos completamente seguros, al 100%, nosotros, de que ninguna amenaza, ¿no?, nos puede separar del amor de Cristo, ni la vida, dicen, ni los ángeles, ni principados, ni gobernadores, ni potestades, ni poderes celestiales. Como hijos de Dios, ninguna cosa presente ni lo porvenir nos pueden separar del amor de Cristo. Nosotros tenemos que estar conscientes entonces de que nada ni nada, otra vez vuelvo a recalcar, nos pueden separar del amor de Cristo. Todo creyente que tiene una experiencia real con Él puede esperar muchas cosas, pero de ninguna manera puede hacer que nos separemos de Él. Por eso en el transcurso decía que cada creyente puede tener entonces, cada hermano de la iglesia de Filadelfia puede tener la seguridad de que nada ni nada lo puede separar del amor de Cristo. Dios está con cada uno de ustedes, hermanos. Dios nos va a dar siempre el aliento, nos va a dar siempre la esperanza para continuar en este camino hasta el momento en que Él nos llame. Y cuando seguiremos a través de los días grabando de esta manera, para que ustedes también sean alentados unos a otros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, para que de esa manera podamos seguir alentándonos unos a otros. Continúen orando, continúen siempre meditando la palabra de Dios. Continuemos reflexionando nuestras vidas, haciendo un poco memoria de nuestras vidas, cómo está nuestra condición espiritual hasta este momento. Eso nos va a ayudar también, hermanos, a darnos consuelo entre nosotros, aliento entre nosotros. La palabra de Dios también nos dice que tenemos que compartir unos con otros, y agradezco a Dios a mis hermanos que han estado compartiendo conmigo también, no solamente con palabras, sino con hechos, ¿no? E increíblemente Dios nos ha estado bendiciendo en todo este mes, en las cuales hemos estado inactivos en el trabajo, pero Dios es bueno. Dios de alguna otra manera nos ha mantenido vivos, nos ha mantenido en salud, bien alimentados, y eso no podemos nosotros desconocer de ninguna manera.
Tenemos que entender que Dios está obrando en medio de la adversidad, en medio de la dificultad en la cual nosotros podemos estar viviendo. Estamos seguros de que estas cosas van a pasar. Y estamos seguros de que más adelante seguramente estaremos continuando con nuestras reuniones, pero con una mejor expectativa, con un mejor, vamos a decir, orientación hacia ser mejores cristianos, ¿no? Esta situación nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros, a ser mejores cristianos, mejores y verdaderos cristianos, siempre teniendo en cuenta de que nada ni nada nos puede separar del amor de Cristo. El apóstol Pablo estaba seguro de eso. Por eso, desde su propia experiencia, desde su propio padecimiento a causa de Cristo, él pudo cada día ver pues la luz de la grandeza de Dios, ¿no? Acompañándole cada día su vida, acompañando cada día su ministerio. Y en la medida que transcurrieron los días, en la medida que transcurrieron los meses, los años, tal vez se iba haciendo viejo, él estaba seguro de que estaba más cerca del Señor. Él estaba seguro de que nada ni nadie podía separarle del amor de Cristo. De esta manera entonces, hermanos, estamos nosotros animándole a ustedes, saludándole una vez más a mis hermanos y a mis hermanas. No hemos estado conectados con muchos de mis hermanos, pero a través de este medio quisiera darle mis saludos y también alentarle de esta manera a mis hermanos como la hermana Margarita, su familia, su esposo, a sus hijos. Quisiera también saludar a la hermana Benita, a su esposo, Emeterio, a sus hijos también, a toda su familia, a todos sus hogares, y podamos compartir unos a otros también, ya que estamos separados físicamente, pero el amor de Dios nos tiene unidos, aún a través de la distancia. Saludos también a mis hermanos Daisy, a su hijo Roosevelt, quisiera a Carlos, quisiera saludar en los que están a Edward, a su esposa Lourdes también, quisiera saludarlos en el nombre de Jesús y animarlos y alentarlos de que estas cosas van a pasar y de esa manera vamos a volver a reunirnos, pero mejor que antes, ¿no? Seguramente a tomar las cosas mucho más en serio, las cosas espirituales de Dios. Seguramente nos va a hacer madurar en las cosas espirituales mucho más. Les animo una vez más a que continuemos ahí, cuidémonos también, ¿no? Y seamos precavidos en todas las acciones en las cuales nos recomiendan. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta hora, y más adelante vamos a continuar reflexionando en otros pasajes de la Escritura y de esa manera pues animándoles y diciendo que nada ni nada nos puede separar del amor de Cristo. El amor de Cristo es grande, Él lo ha demostrado en la cruz y nosotros también tenemos que responder o corresponder con nuestra decisión de seguirle a Él, aún a pesar de las dificultades, las pruebas, la muerte, las persecuciones, el hambre, la escasez que vengan a nuestras vidas. A pesar de eso, nada ni nada nos puede separar del amor de Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermano.